El Arlequín. Mi nombre es Andrea. Yo me he dedicado al servicio de enfermería por más de 10 años. Durante mis inicios, me tocó trabajar en una institución que brindaba servicio a personas que habían perdido sus facultades mentales. Esto por consecuencia de la drogadicción y algunas otras situaciones. En ese lugar, los familiares iban y los internaban porque ya representaban un riesgo en sus casas, dado que su noción de la realidad era escasa. Incluso algunos tenían antecedentes de haber sido criminales peligrosos, tanto así que muchos de ellos habían matado o golpeado a personas de su misma familia. Aquel era un trabajo de mucho cuidado. Era complicado laborar ahí, porque recurrentemente recibíamos ataques por parte de los internos. Algunos de mis compañeros llegaron a estar en grave peligro por dichos ataques. Y una como mujer era aún más vulnerable, por lo cual siempre nos apoyábamos de algunos compañeros cuando nos sentíamos en peligro. En esa institución me tocó ver todo tipo de cosas grotescas y comprender así cuánto puede verse degradada la figura del ser humano. Vi desde personas que querían suicidarse hasta quienes defecaban en los pasillos y comían su excremento. Me gustaría platicarles de todas esas cosas, pero me saldría mucho del tema que en sí es una experiencia paranormal que viví en ese lugar. Nuestros horarios eran variados. En ocasiones nos tocaba trabajar en la mañana, a mediodía o por la noche. Y fue en este horario que durante la guardia nos avisaron que traerían a un interno nuevo. Así que preparamos una cama y las cosas para darle el tratamiento inicial, que constaba de un baño, un corte de pelo, darle algo de cenar y llevarlo a dormir. Para recibir a este paciente, mis compañeros y yo nos acercamos a la puerta por donde lo iban a ingresar. Un tanto impacientes en el frío de la noche, vimos llegar el vehículo de la institución del cual, al detenerse, los enfermeros bajaron primero una silla de ruedas. Aquello era raro, pero posteriormente, cargando, bajaron a un hombre al que sentaron en aquella silla. Para nuestra sorpresa, no era un paciente común, era un paciente con parálisis casi en la totalidad de su cuerpo. Él solo movía un poco la cabeza y balbuceaba. Hacía sonidos muy raros y agonizantes con su boca, porque ya tampoco podía hablar. El aspecto de aquel hombre era perturbador. Tenía la pinta de haber sido un maleante o un delincuente en sus años previos. Era un tipo grande, 1,85 metros quizá, de tez morena clara, unos 55 años de edad. Él estaba muy delgado, pero aparentaba por su compostura que había sido muy fuerte de joven. Y además de eso nos miraba con unos ojos diabólicos que me hacían pensar que aquel tipo, si pudiera moverse, no dudaría en quitarnos la vida. El personal que nos lo entregó argumentó con un tono burlesco que a ese paciente ya solo lo habían llevado ahí para morirse. Esa noche a mí me tocó darle el baño, lo cual, de verdad, fue lo más espantoso que me ha tocado vivir en mi carrera de enfermera. Uno de mis compañeros me ayudó a meterlo en una tina y me dejó a solas con él. Aquel sujeto tenía una mirada maníaca y perdida, y él me miraba con lujuria y con frialdad a la vez. Yo no quería verlo, pero tenía que hacerlo porque ese era mi trabajo. Cuando le estaba tallando el cuerpo,
pude ver algo que me dio mucho miedo. Ese tipo tenía un tatuaje un tanto desgastado en su brazo izquierdo. En aquel se dejaba ver la imagen de un arlequín que estaba sentado en cuclillas, el cual estaba defecando sobre la boca de un demonio. Aquel arlequín mostraba una risa diabólica que me erizaba la piel y me provocaba náuseas. Cuando vi esto, no pude evitar sentir desagrado, y más porque el sujeto vio mi cara de desagrado al verle yo aquel tatuaje. Sentí su mirada como queriéndose burlar de mí, pero lo único que pudo hacer es una balbucera con aquella risa agonizante que hasta el día de hoy yo no puedo olvidar. Esa noche lo terminé de bañar y lo llevamos a su cuarto donde dormiría. Después, un compañero, una compañera y yo nos dispusimos a dormitar en una pequeña sala que estaba muy cerca de donde dormiría ese paciente. Nosotros teníamos prohibido dormir porque ya había ocurrido antes que los pacientes habían atacado y herido a los enfermeros en aquel lugar. Pues realmente los pacientes no dormían en habitaciones bajo llave. Esa noche aquel paciente nuevo no durmió y nosotros escuchábamos sonidos que provenían de su dormitorio. Aquel hombre se la pasó haciendo su extraña risa diabólica que a todos nos heló la sangre. Es como si él se acordara de sus crímenes y eso le produjera cierto placer. Toda esa semana me tocó el turno de la noche, así que yo tenía que bañarlo y ver su tatuaje. Eso me perturbaba mucho, y después de darle de cenar, lo cual me generaba mucho terror, porque la comida se la dábamos licuada, y ese hombre siempre me la escupía y se burlaba, mientras sus ojos perdidos me miraban con un asqueroso deseo sexual. Nunca una mirada me había generado tanto miedo, sobre todo de una persona que no se podía mover. Ese tipo era grande, y en mi mente me aterraba pensar que recuperaría de algún modo su movilidad para atacarme. Esto se estaba volviendo insoportable. Y más porque en los pasillos de la institución, algunas personas decían que aquel hombre había hecho un pacto con el diablo, esto a cambio de poder, y él había entregado su alma. Se decía que él disfrutó de todas las mieles que el demonio le había brindado. Sin embargo, él no quiso pagar el precio que el demonio le había puesto, y esto a razón de que él había argumentado que era más fuerte que el demonio. Es por ello que él había terminado de esa forma, paralítico. El diablo lo castigó así. Yo realmente no creía en esas cosas, pero de solo verle la cara y el semblante, era razón suficiente para reconsiderar aquella teoría. Una noche me tocó hacer sola la guardia, en esa área donde estaba aquel paciente. Y esa noche, después de atenderlo, me dispuse a llevarlo con dificultad a su habitación. Una vez hecho esto, yo me dispuse a dormitar un poco en una pequeña sala de espera que estaba allí cerca. Esa noche yo estaba muy cansada y recuerdo que desperté un poco y se escuchaban aquellas risas macabras que provenían de la habitación de aquel paciente. Yo no quise escucharlas más, así que traté de dormitar un poco más. No sé cuánto tiempo pasó, pero volví a despertar. Esta vez algo raro ocurría, porque sentía yo una especie de zumbido en mis oídos. Era tan fuerte al grado que me provocaba dolor. Además de eso, yo no me podía mover. Yo trataba con fuerzas de gritar, de levantarme, pero todo esfuerzo fue en vano.
Yo sentía ganas de llorar. Mi mirada recorría cada punto de la habitación. Desesperada, yo rezaba para no estar en peligro. No dejaba de pensar que aquel paciente llegase de pronto y me hiciera daño. Yo no podía con eso. Pero eso no sería lo peor, porque un momento después, algo horrible se posaría frente a mis ojos. Era una silueta oscura de un arlequín, el cual medía poco más de 1,5 metros aproximadamente, el cual danzaba alrededor del sillón en el cual yo dormitaba. El miedo me invadió y sentí que iba a morir, porque el rostro de aquel demoníaco ser dejaba ver una sonrisa diabólica con dientes afilados, y una sonrisa burlesca con tono agonizante como la de aquel hombre. Es como si ese demonio que yo estaba viendo y aquel paciente fueran un mismo ser, y como si el arlequín del tatuaje del hombre se hubiera salido de la imagen. Pero este arlequín, después de mirarme con infernales ojos, se dirigió brincoteando como haciendo una danza diabólica y una risa burlona hacia la puerta de la habitación donde dormía aquel paciente que tanto me atemorizaba. Eso me tranquilizó un poco, y ahí fue que no recuerdo en qué momento volví a caer dormida. Después de un rato, ya había prácticamente amanecido, y los del turno de la mañana acababan de entrar. Hacían mucho ruido. Había un escándalo prácticamente en la habitación del extraño paciente. Yo me acerqué y fue así que me enteré que en la madrugada aquel hombre había fallecido. Entré a la habitación para verlo y así asegurarme de lo que me habían dicho. Estando frente a él, pude ver en su cara un semblante distinto al de otras personas que me había tocado ver morir. En su rostro se percibía la agonía y el sufrimiento, como si algo demoníaco le hubiera robado el último soplo de vida. Me quedé congelada de miedo y me vino a la mente que aquel arlequín o aquel demonio que vi pudo haber venido a recoger su alma para que así él pagara el precio de su pacto con el diablo. Y no fue hasta después que yo dejé de trabajar en ese lugar que pude contar esta historia a mis cercanos. Algunos me creyeron y otros se rieron, creyendo que yo me había sugestionado con aquellos acontecimientos, los cuales me llevaron a dejar al poco tiempo aquella institución. Preferí sacrificar un poco la buena paga que había allí, con tal de trabajar en un lugar más tranquilo, donde me sintiera más segura. Y a la fecha pienso que no me gustaría volver a trabajar en un lugar que representase un nivel de riesgo como aquella institución, un lugar donde en cualquier momento pudiera ser atacada por algún ser salido del infierno. La casa embrujada. Antes de lo que nos pasó, yo no creía en que las cosas paranormales pudieran ser reales, pero no es sino hasta que uno las vive que la creencia en el más allá se vuelve real. En mi caso, todo inició hace 20 años, cuando me casé. Mi esposa y yo nos fuimos a vivir a una casa que compramos con unos ahorros. No teníamos mucho dinero, pues teníamos salarios promedio y una cuenta de banco a la que llevábamos 2 años metiéndole dinero. Aún así, no era suficiente dinero, por lo que tuvimos que recurrir a un préstamo para comprar una casa que estaba a muy buen precio, porque era una casa de remate bancario. La casa en sí no era muy grande, sin embargo, era muy bonita, y lo mejor es que estaba en una colonia muy agradable.
Realmente era sorprendente el precio al que la adquirimos, pero por la emoción, no nos dio tiempo de pensar en cuáles serían las razones de dicho precio. Así que sin más tiempo que perder, en cuanto nos la entregaron, mi esposa y yo nos mudamos y nos llevamos los pocos muebles que teníamos en ese tiempo. La casa tenía una arquitectura bastante simple, pero estaba muy bien cuidada. Realmente parecía una casa nueva. Entrando por la puerta principal a mano derecha, de inmediato se encontraban las escaleras para subir a la segunda planta. Y en la primera planta se encontraba la sala, la cocina y al fondo un corralito para lavar. Los primeros 2 días fue una muy bonita experiencia al habitar nuestra nueva casa. Mi esposa siempre fue muy intuitiva y ella raramente comenzaba a hacer comentarios de que algo en la casa no le daba espina. Ella no sabía cómo explicarlo, solamente decía que era algo proveniente de la casa y que en ocasiones ella sentía como si alguien le observara todo el tiempo. Yo le dije que esas cosas solo eran nervios por cuestiones del cambio, pues es bien sabido que afrontar un cambio muchas veces produce depresión, nerviosismo u otros síntomas mentales. Así que le invité a unos tragos para que nos relajáramos, bailáramos un poco y luego nos subiéramos a descansar. Y justo acabábamos de apagar la luz, cuando claro escuchamos unos pasos. Provenían de las escaleras. Era como si alguien con pies pesados las hubiera bajado corriendo y de pronto hubiera azotado contra la pared. Aquello nos desconcertó. Yo le pedí a mi esposa que se quedara para yo salir así a averiguar qué ocurría. Con mucha cautela salí de la habitación, en silencio. Lo primero que me vino a la mente es que algún ladrón se hubiera metido. Pero cuando bajé, encendí la luz, y todo para encontrarme que no había absolutamente nada ahí. Ese fue el primer incidente paranormal de muchos otros, pues nos ocurría que nos encendían constantemente la televisión. Las luces de la sala también se encendían y se apagaban solas. Titilaban de una manera que nos provocaba miedo. Incluso llamamos al electricista para que revisara la instalación de luz. Sin embargo, todo estaba siempre en orden. Las cosas inexplicables iban en aumento. Una noche, recuerdo perfectamente que estando en la cama con mi mujer, me estaba yo quedando dormido y sentí que alguien se sentó a un costado de mí. Sentí su pesada presencia que sumía el colchón y repentinamente sentí como unas manos invisibles me tocaron la cara, como acariciándome, pero después me tomaron del cuello y comenzaron a cortarme la respiración. En ese instante yo no me podía mover y tenía una desesperación horrible. Sentía que me moriría en ese instante, pero repentinamente pude levantarme y haciendo un grito terrible, desperté a mi esposa, quien muy asustada me preguntó qué me ocurría. Le conté lo sucedido y me dijo que ella ya no aguantaba más la situación y que quería mudarse de la casa lo antes posible, porque ya era demasiado para apenas tener poco más de un mes. Pero decidimos dar una oportunidad más y conscientes de que algo paranormal estaba ocurriendo, tuvimos la cautela de no contarle a nadie lo que estábamos viviendo y decidimos consultar con el padre de la localidad. Teníamos mucho temor de que el sacerdote nos tachara de locos, pero no fue así. Al contrario, logramos conseguir que el sacerdote nos visitara en la casa.
Cuando llegó aquel padre nos contó que no solía hacer ese tipo de visitas, porque en su mayoría quienes solicitan que se les bendiga la casa o se les vaya a rezar, en su mayoría son casos que no tienen relevancia. Sin embargo, en nuestro caso fue distinto. Él aceptó por una terrible y abrumadora verdad que estaba detrás de aquella casa y que mi esposa y yo lamentablemente desconocíamos. Aquel sacerdote nos contó que 3 años atrás, en aquella casa vivían una mujer de unos 55 años y su hijo de 30, el cual presentaba problemas graves en sus facultades mentales. Por su parte, el marido de la mujer la había abandonado a ella y al joven varios años atrás. Y es que el problema de esquizofrenia que aquel hijo de la mujer presentaba estaba muy avanzado y representaba un gran peligro, pero en el hospital psiquiátrico solo se encargaban de controlarlo y en ocasiones internarlo por algunos días solamente en lo que le controlaban las crisis. El mal que presentaba aquel hombre era un problema para los cercanos, pues en varias ocasiones algunos de los vecinos fueron agredidos por aquel hombre que estaba perdido en su locura y sus delirios. Lo peor es que también en algunas ocasiones el hombre en su locura había intentado asesinar a su madre, pues en sus alucinaciones aquel hombre decía que ciertos demonios que lo controlaban a través de voces que sonaban en su cabeza le daban esa orden de dañar a su madre. Y después de varios intentos, finalmente, una noche, mientras la mujer dormía, aquel enloquecido hombre, su propio hijo, entró en su habitación y con un martillo le dio varios impactos que le destrozaron el cráneo de inmediato y le arrebataron la vida al instante. Acto seguido, el hombre, por orden de los mismos demonios que decía que habitaban en su cabeza, bajó a la cocina para así ingerir grandes cantidades de veneno para ratas, que le llevarían finalmente a tener una horrible muerte por envenenamiento. La escena de aquel crimen era verdaderamente espantosa, y la naturaleza del mismo lo era aún peor. La idea de un hijo arrebatándole la vida a su madre es de las cosas más aberrantes e infernales que puedan existir. Posterior a ello, la casa fue cambiando de dueños, los cuales no duraban mucho viviendo allí, porque todos huían espantados de las apariciones macabras que se manifestaban constantemente. El relato de aquel sacerdote nos dejaba entreclaro que no era cosa de juego lo que estaba sucediendo. Él nos aconsejó que nos fuéramos de la casa, que la vendiéramos porque ese lugar estaba maldito. Y aunque nunca nadie de los inquilinos posteriores a los incidentes había sido lastimado, sabíamos que era bastante horrible vivir en esas condiciones. Por esa razón, cuando el padre hizo sus rezos y bendijo la casa, él nos advirtió que con eso que él había hecho, los espíritus intranquilos que invadían la casa solo se irían de manera temporal, pero regresarían. Él nos comentó que los sucesos relacionados con aquel asesinato habían dejado una marca muy oscura que atraía constantemente a seres demoníacos. Fue por eso que optamos por vender mejor esa casa. No pudimos realmente venderla a un buen precio, pero recuperamos lo que invertimos. Era mejor dejar atrás esa amarga experiencia antes de que algo malo nos hubiera pasado también a nosotros. Ahora mi esposa y yo, a varios años de distancia, nos encontramos lejos de aquel macabro e infernal lugar, muy lejos de aquella casa embrujada.
María y el camionero. María era una chica muy responsable que trabajaba en una tienda departamental. Su jornada era pesada, pues ingresaba a las 10 a.m. y salía a las 9 de la noche. Pero eso a ella no le importaba, pues le gustaba su trabajo y por ello siempre cumplía al pie de la letra todas sus tareas. Todos los días ella se levantaba con ánimos de ir a trabajar y se arreglaba para verse muy bonita. Se maquillaba y se recogía su pelo. Su uniforme de diario era una blusa blanca con chaleco color beige y una falda un poco arriba de la rodilla, con medias color piel y un zapato de tacón corrido. Y no podía faltar su bolso de mano. María todos los días tomaba la misma ruta de transporte para acudir a su trabajo. Y como aquella tienda estaba algo retirada de su casa, ella tenía que tomar un camión, el que pasaba exacto a las 8:15 de la mañana. La ruta que ella tomaba la conducía un hombre llamado Don Julián, el cual tenía aproximadamente 55 años. Él siempre había sido chofer y lo habían cambiado recientemente a esa nueva ruta. A Don Julián se le notaba ya lo cansado y aburrido de la vida. Él era intolerante y muy mal encarado con los pasajeros, pero una mañana se le iluminaron los ojos al ver en el paradero del camión a esa chica tan linda esperando la ruta que él conducía. Momentos después, al subir María al camión, Don Julián la miró con ojos de alegría y la saludó gustoso. Buenos días, señorita. Suba usted con mucho cuidado. Ella, al estar acostumbrada al trato con la gente, le respondió el saludo muy amablemente y buscó inmediatamente un asiento. Para ella, dicho encuentro no tuvo mayor importancia, pero para Don Julián sí. Él al día siguiente se sentía ansioso por ver de nuevo a María y esperaba con anhelo que ella estuviera en aquel paradero esperando su ruta. Y efectivamente, ahí estaba María, bien uniformada, aseada, alineada y muy bonita como de costumbre. Don Julián no podía dejar de mirarla y admirarla. Comenzó él a ser muy obvio en su actitud y deseo por María. Él había enfocado prácticamente toda su energía en ella. Y al ser él un hombre solitario, triste, y que veía la vida ya sin sentido alguno, ahora María se había convertido en una razón para vivir y estar feliz. María, por otro lado, comenzaba a sentir el acoso de aquel hombre, la manera en la que la recibía por las mañanas, la manera en la que él la miraba por el espejo retrovisor, le comenzaba mucho a molestar e inquietar a María. Una de tantas mañanas pasó algo que alertaría por completo a la chica, pues el camión venía muy lleno y ella, al subir, no encontró lugar para sentarse. En uno de los asientos venía sentado un muchacho, y Don Julián, que se la pasaba observándola por el retrovisor, miró por el espejo que María iba de pie, y miró también al muchacho sentado. Así que violentamente frenó el camión, y de improviso se levantó dirigiéndose al joven, lo tomó del brazo, y con fuerza y muy iracundo le gritó y lo ofendió, diciéndole que le dejara el lugar a María. En ese instante todos se quedaron sorprendidos, pero María se asustó demasiado por el comportamiento de aquel chofer, y con miedo se sintió obligada a tomar el asiento. Sin embargo, aquella noche María
mientras cenaba en casa, comenzó a platicarle a su familia lo que estaba pasando con el chofer del camión. Y su padre, al enterarse de esto, se ofreció a acompañarla al día siguiente para así poder cuidarla de don Julián y sus quizá malas intenciones. Sin embargo, la mañana siguiente, María y su padre aguardaban puntuales la llegada de la ruta, y al ver el camión acercarse, María notó que el chofer era otro. Y además de eso, sobre el cristal del parabrisas, con tinta para bolear zapatos, estaba escrita la frase: «Descanse en paz, don Julián». Leer aquello hizo que de inmediato María le preguntara al chofer que si don Julián era el conductor que usualmente pasaba en aquella ruta a esas horas. Congelada se quedó de enterarse que don Julián, un día antes al atardecer, sufrió de un infarto mientras conducía su camión. Aquello le llevó a perder la vida a bordo del vehículo, el cual perdió el control y fue a estrellarse contra un vehículo donde lamentablemente viajaba una familia. Todos perdieron la vida. Ese mismo día por la noche, María no dejaba de pensar en lo que le había ocurrido a don Julián. Ella, pese a que sentía repudio por aquel señor, también se sentía compadecida de la situación, pues al final nadie merece morir de manera trágica. Y justo después de haberse logrado quedar dormida, a María la despertaron los ladridos de los perros de la calle. Ladraban con euforia, como si la misma muerte estuviera pasando por los alrededores. Aquello era algo inusual, y los nervios le comenzaron a perturbar el sueño a María. Momentos después, María escuchaba cómo la madera de sus muebles rechinaba de una manera que jamás había ocurrido. Ella comenzó a sentir mucho miedo, así que, de su buró, sacó un rosario y comenzó a rezar. María sentía que alguien dentro de su habitación la observaba. Ella estaba hundida en un profundo miedo. De inmediato, le vino a la mente que el alma de don Julián estuviera cerca de ella, pues María sabía que el hombre se había enamorado perdidamente de ella. Pero con fe, María seguía rezando. Y tratando de hacer a un lado este pensamiento, y con mucha fe, María seguía rezando, sentada a un costado de la cama, con los ojos cerrados. Ella pedía para que todos aquellos fenómenos extraños desaparecieran. Sin embargo, su fe no fue tan grande, pues ella comenzó a sentir que no podía moverse. La desesperación le invadió, y María comenzó a sentir como una mano invisible le acariciaba con suavidad el cabello, después el cuello, y sentía como esa mano se recorría lentamente por todo su cuerpo y la tocaba, mientras ella con fuerzas trataba de zafarse de aquella inmovilidad. Las lágrimas salían de los ojos de María, quien en un de pronto pudo recuperar su movilidad, y lo primero que hizo fue lanzar un fuerte grito que despertaría a todos en la casa. María corrió fuera de la habitación, donde ya sus padres le esperaban, angustiados de saber qué era lo que ocurría. Ella, al contarle a sus padres, no le creyeron del todo y asumieron que todo era cosa del estrés por la reciente muerte de aquel hombre. Esa noche, María durmió con su madre y su padre dormiría en la sala. Al día siguiente, María debía ir a trabajar. Ella iba cansada, pues en la noche ya no pudo dormir. Y después de esperar aquella ruta, y al subir al camión, María se sentó en la parte de en medio.
Ella iba muy sugestionada por todo lo vivido la noche anterior, y de repente miró hacia el espejo retrovisor del conductor, y claramente vio los ojos de don Julián, que le miraban fijamente y con un deseo perturbador. María comenzó a sentir muchos escalofríos y mucho terror. No le quedó más que bajarse del camión y esperar otro para poder llegar a su trabajo. Después de aquellos eventos, poco a poco, María fue sumergiéndose en una vida oscura en la que veía a don Julián en todas partes. Si ella iba caminando en algún lugar con mucha gente, ella lo veía parado a lo lejos, observándola, como si estuviera cazándola para atacarla en su momento más vulnerable. Parecía que María se estaba volviendo loca y en su casa no le creían y pensaban que todo era un trauma ocasionado por el acoso de don Julián. A razón de esto, María tuvo que ser medicada con antidepresivos y antipsicóticos. Con esto, la vida de María se volvió muy triste y apagada. En el trabajo, ella ya no daba el mismo rendimiento y la despidieron. También comenzó a tener falta de apetito. Ella dejó de comer y adelgazó muchísimo. Y por muchas noches más, el aullo de los perros era incesante. Es como si el alma de don Julián estuviera a todas horas cerca de María, como si su obsesión por ella fuera tan grande que aún en el más allá no quisiera separarse de ella. Además de todas estas cosas, María tampoco le gustaba bañarse sola, porque había algo que constante y repetidamente le ocurría. La primera vez que le pasó, ella estaba disfrutando del agua caliente y reconfortante de la ducha, cuando de pronto ella volvió a sentir que no se podía mover. Le faltaba el aire y aquellas manos invisibles que antes ya había sentido comenzaban a tocarla, lentamente, de la cabeza a los pies. Aquellas manos invadían cada parte del cuerpo de María, violando su cuerpo, su intimidad y su privacidad. Y no fue solo una ocasión, sino varias, y por esa razón, la madre de María tenía que bañarla. De otra manera, la chica no se atrevía a entrar sola a la bañera. A esas alturas, María ya aparentaba ser una mujer con cierta demencia y deterioro mental. Y pese a que aún así sus padres no le creían que aquello fuera relacionado con algo paranormal, fue en una ocasión que María fue bañada por su madre, y a esto, a la mujer le tocó ser testigo de aquellos fenómenos que acechaban a su hija. Esa tarde, cuando María era ayudada por su madre a ser bañada, María expresó sentirse mal y estar perdiendo nuevamente la movilidad. El terror, el nerviosismo y la desesperación comenzaron a invadirla. Era evidente que un ataque se presentaría nuevamente. María, con un semblante de horror, le decía a su madre que le ayudara, y la mujer confundida no sabía qué hacer, así que se movió hacia donde estaban las toallas. Tomó una de estas y al tratar de colocársela a María para sacarla del baño, la mujer sintió como una fuerza invisible la empujó hacia una de las paredes violentamente, haciéndola caer al suelo lesionada. Y desde ahí la mujer veía cómo la luz del baño se encendía y apagaba de manera intermitente, mientras María estaba sufriendo el ataque de aquel fantasma, y su madre gritaba sin saber qué hacer. Aquella ocasión María confirmó todo lo que temía, pues en ese último ataque, ella escuchó una voz susurrante que al oído le decía que nunca le dejaría en paz. En aquella voz, don Julián desde el mismo infierno
amenazaba a María con atormentarla de por vida. Esto fue razón suficiente para que la madre de María buscara ayuda con el sacerdote local, quien simplemente afirmó que aquello que le ocurría a la chica era algo imposible y que lo mejor sería que buscaran ayuda con algún psiquiatra. Mas aún así, aquel padre se ofreció a bendecir la casa. Pero aquello no ayudó del todo porque las manifestaciones iban en aumento. Decepcionada la madre de María y su padre, quien se había unido a la búsqueda de una solución, no dudaron en buscar ayuda de algún curandero que supiera de espíritus. Y con dificultades lograron encontrar uno que vivía muy lejos en un ranchito en las afueras. Cuando llevaron a María, esta ya se encontraba muy mal, con un aspecto cadavérico. El miedo la había consumido por dentro y por fuera. Ella ya no era la misma bella y radiante mujer que había sido meses atrás. Cuando el brujo la vio, la hizo sentar junto a una pequeña chimenea que tenía dentro de aquel lugar, y sin siquiera preguntar, comenzó a limpiarle el aura con un copal al que iba colocando diversas hierbas que provocaban un místico y misterioso humo que aquel brujo soplaba contra el cuerpo de María. Aquel hombre le rezaba algo en palabras desconocidas, las cuales servirían para ahuyentar toda aquella mala energía que acechaba a María. Pero aquello no sería tan fácil, porque al parecer al espíritu de don Julián no le gustaba aquello, porque comenzaba a hacer ligeras manifestaciones de su presencia. Una de estas, y cosa que todos presenciaron, es que del fuego de la chimenea las llamas se acrecentaban violentamente, formando figuras de demonios, los cuales querían salirse desde el inframundo hasta nuestra realidad. Parecían hambrientos de matar. Y con toda calma aquel brujo, elevando con más fuerza sus rezos, lograba aquietar todas aquellas manifestaciones. La más violenta fue cuando María cayó desmayada y se retorcía en el suelo como si estuviera así llevando dentro de ella misma una feroz batalla contra las tinieblas. Afortunadamente las cosas salieron bien, y aquel brujo argumentó que efectivamente el alma de aquel camionero estaba acosando a María, porque él lo describió a la perfección. Sin embargo, también dijo que había unos demonios que le habían dado fuerza a aquel hombre para que él se pudiera manifestar de esa forma. También el brujo confirmó que María necesitaría un par de sesiones más, y además de eso, les dio a los padres de la chica un pequeño morralito donde él había hecho un conjuro de alejamiento, el cual les pidió que debía ser llevado al cementerio y enterrado junto a la tumba de don Julián. Pasaron las semanas y tal y como fue pedido, María fue llevada a 2 sesiones más, y los padres de María, preguntando a los camioneros, fue que supieron dónde habían enterrado a don Julián. Y así se dirigieron hacia el cementerio, donde por fin encontraron aquella tumba donde en la lápida posaba el nombre de Julián Santibáñez. Sin dudarlo y con cautela, se dispusieron a enterrar aquel trabajo que el brujo había ordenado. Fue así que de esta manera las manifestaciones se detuvieron, y poco a poco María fue recuperándose de aquellos males, regresando así a ser aquella bella y alegre mujer, aquella simpática chica de sonrisa maravillosa, sonrisa que podría enamorar a todo hombre que se le acercara, tal y como ocurrió en este caso con don Julián
el camionero. Encuentro con una secta. Las noches son frías en las grandes ciudades, y en la gran ciudad, la frialdad provenía principalmente de la oscuridad, del vacío y del peligro de aquellas noches en la década de los 80s, en los que la delincuencia organizada y sobre todo algunas sectas creaban el terror en las calles y en la mente de los ciudadanos. Gerardo era un hombre de 29 años, 1,75 de estatura, 80 kilos, conductor de taxi de oficio, un hombre noble pero muy solitario. Él solía hacer sus recorridos en busca de pasajeros hasta muy altas horas de la noche, pues había muchos lugares nocturnos populares en los que los jóvenes se divertían y eran buenas las ganancias a esas horas. Gerardo en particular disfrutaba de la atmósfera fría y oscura de la ciudad a las horas de la madrugada. En ocasiones, hacía alguna parada a fumar un cigarrillo o beber un café, pero lo que más disfrutaba era pasar despacio cerca de una de las grandes avenidas, en las que cada viernes, a eso de las 11 de la noche, solía recoger a una misteriosa, hermosa y muy elegante rubia que solía usar un vestido ajustado color negro, pantimedias oscuras también, tacones altos, abrigo corto y bolsa de mano. También un perfume especial que parecía celestial y un porte que pondría de rodillas a cualquier hombre ante aquella monumental mujer. Gerardo acostumbraba a recoger puntualmente a aquella dama todas las noches de viernes y llevarla hasta las afueras de un viejo hotel. Aquel lugar lucía abandonado y desolado, perdido en el tiempo. La oscuridad de la calle hacía notar que aquel hotel había sido devorado por la evolución de la gran ciudad y quedado a las sombras del olvido y la perdición. Aquella mujer, siempre que abordaba, se mostraba muy callada, no hablaba mucho. Gerardo siempre buscaba hacerle plática para cortejarla, pues el encanto de la mujer era impresionante. Pero, por más que él intentaba sacarle información acerca de lo que ella hacía todas las noches en aquel oscuro lugar, jamás lograba obtener algún dato que le hiciera entender cuál era el propósito de dichos traslados. A lo más que pudo llegar fue a saber su nombre. La mujer se llamaba Rosario, y Gerardo asumía que ella se dedicaba a la prostitución, porque, en un par de ocasiones, al dejarla afuera de aquel viejo hotel, él se dio la vuelta a la manzana y con las luces apagadas se fue acercando lentamente, camuflajeando su viejo taxi en la oscuridad y la distancia. Aquella ocasión Gerardo vio a lo lejos cómo de otro vehículo lujoso bajaba un hombre con aspecto aparentemente común, y ambos tomados del brazo entraron en el viejo edificio. Lo que harían allí dentro no quedaba nada fuera de la imaginación. Pero todo esto sembraba muchas interrogantes, porque Rosario era una mujer refinada, hermosa, vestía ropa cara. ¿Qué necesidad tendría ella para ocultarse en un lugar del bajo mundo de la ciudad? Pues ella bien podría ser amante de algún poderoso empresario o algún político que la llevase a lugares lujosos. Algo no cuadraba en aquella situación. Y fue un par de ocasiones que Gerardo se dispuso a espiar a Rosario, y en ambas ocasiones llegaron distintos hombres con los que Rosario terminó entrando a dicho lugar. Y Gerardo tenía un hilo enredado de pensamientos acerca del modo de operar de Rosario, y se volvía cada vez más loco porque él
se había enamorado perdidamente de ella. Pero eso sí, no tenía la menor idea de cómo acceder a salir con ella, a cortejarla, a cómo conquistarla. Gerardo tenía la vaga idea de que algún día él pudiera ser un hombre distinto para poder así obtener el amor y los placeres de estar con una mujer como ella. Con el paso de las semanas, Rosario le había tomado más confianza a Gerardo y ya le pedía que cuando la dejara afuera del hotel, se esperara un poco hasta que llegara el hombre con el que se habría quedado de ver. Dicha petición surgió a raíz de que los tiempos difíciles de la gran ciudad hicieron víctima a Rosario de un par de asaltos, y es que muchas cosas horribles estaban ocurriendo, pues estaban desapareciendo personas de manera muy extraña, y era noticia de cada día que en su mayoría hombres habían estado desapareciendo. Las alarmas estaban encendidas y las autoridades se encontraban haciendo lo suyo. Sin embargo, no habían logrado dar con los criminales. El que Rosario pidiera aquello a Gerardo abría un poco más la confianza entre ellos. De esta manera, Gerardo conoció más detalles de la vida de Rosario. Ella le contó que había estudiado para médico cirujana y se había dedicado a ello un tiempo. Sin embargo, en un par de cirugías, ella cometió un par de errores que costaron la vida de los pacientes. Por lo tanto, ella tuvo que retirarse de la profesión. También ella asumió que se había dedicado a la prostitución porque le habían conectado con clientes que pagaban mucho dinero, hombres importantes que daban lo que fuera por una noche de placer con una bella mujer. Rosario también dijo algo que entristeció a Gerardo, y es que ella solo estaría por 3 meses en la ciudad y después se iría a otros lugares a donde se tendría que ir a laborar de la misma forma. Esto porque los sujetos con los que se involucraba podrían ser peligrosos y ella no quería arriesgarse a crear problemas o situaciones incómodas, más porque los clientes luego se acostumbraban o se enamoraban o incluso se obsesionaban con ella, o al menos eso es lo que ella argumentaba. Después de algunas semanas más, era momento de la partida de Rosario, y aquella sería su última noche en la que se encontraría con uno de sus clientes. Y en el trayecto, Gerardo se sentía muy triste porque después de aquella noche ya no vería más a Rosario. Él se había enamorado en vano de un amor imposible, y es que él llevaba ya soltero un par de años y anhelaba mucho el poder volver a sentir lo que era vivir enamorado. Y Gerardo iba un poco más despacio para disfrutar lo más posible de aquella noche en compañía de Rosario. Cuando llegaron al lugar del viejo hotel, la lluvia estaba comenzando a caer. Hubo un espacio de silencio y después Rosario le preguntó a Gerardo que si quería acompañarle a pasar su última noche en la ciudad, pues en realidad esa noche ella no tendría un cliente especial, sino que quería dedicarle la noche a Gerardo. Y este sin dudarlo aceptó. Ambos bajaron del automóvil, entraron por la puerta principal del hotel. El pasillo en aquel lugar era oscuro y tenía poca iluminación. Había una recepción al fondo que la atendía un anciano el cual estaba dormido en la silla que estaba sentado. Gerardo y Rosario caminaron hasta donde había un viejo elevador, el cual los llevaría al piso 13. Lentamente, Gerardo sentía una ansiedad y un gran deseo de tener por fin un encuentro pasional con Rosario. Pero Rosario, en cambio, iba muy callada
y se le notaba nerviosa. Incluso en un instante, ella hizo el comentario de que mejor sería regresar, pero después Gerardo la convenció de continuar. Extrañamente, había una sensación como si Rosario estuviera bajo mucha presión. Ambos salieron del elevador y se condujeron a través de un pasillo viejo donde la luz también era escasa. El escenario parecía de una película de miedo. Cuando llegaron a la habitación, el número en la puerta indicaba el 131 y con nerviosismo, Rosario metió la llave y abrió la puerta. Ambos entraron. En aquel lugar había una pequeña sala y una puerta extraña que permanecía aparentemente cerrada y bloqueada, la cual parecía dar hacia otra habitación. Rosario le pidió a Gerardo que se recostara en la cama, pero Gerardo caminó hacia la ventana y se quedó contemplando la oscuridad de la calle en silencio. Rosario, muy nerviosa, se disponía a servirle un trago a Gerardo. Ella se encontraba bastante nerviosa y mirando y cuidando de que Gerardo no la viera, de su sostén sacó un pequeño sobrecito que contenía un polvo somnífero. Y es que ella se había encariñado mucho con Gerardo, pero no había marcha atrás, pues Rosario pertenecía a aquel grupo delictivo que se estaba encargando de desaparecer a hombres y personas en la ciudad. Lamentablemente, Gerardo ya sabía mucho y era necesario desaparecerlo. Y Rosario estaría obligada a hacerlo, pues había muchos ojos que la vigilaban en cada paso que daba, así que no tenía otra salida. Un instante después, ella se acercó a Gerardo y le entregó la bebida. Este, sin pensarlo, la bebió de un trago y comenzó a besar a Rosario, muy despacio, disfrutando aquel suave momento. Comenzó a acariciarla también, y en eso Gerardo comenzó a sentirse muy mal, tanto que se sentó sobre la cama para poder mantenerse en cordura. Él comenzó a ver borroso, sentía su cuerpo pesado, cansado. Estaba perdiendo el control de sus movimientos. Se llevó las manos a la cara y logró apenas ver con dificultad cómo Rosario daba un par de pasos hacia atrás y con su mano tocó 3 veces en aquella extraña puerta de la habitación. De inmediato salieron 3 hombres, quienes tomaron a Gerardo y lo levantaron. Cargándolo, lo metieron en aquella habitación, donde al encender la luz se dejó ver un improvisado quirófano, donde se contaba con todo tipo de utensilios y herramientas quirúrgicas. De inmediato Gerardo fue acostado en la camilla, mientras que Rosario, con lágrimas en los ojos, le colocaba un catéter con el cual le sería drenada toda la sangre de su cuerpo hasta hacerle morir. La sangre sería colocada en contenedores especiales de conservación. En eso, Rosario, muy triste, observaba cómo Gerardo, el hombre del que se había encariñado y enamorado también, partía de este mundo de manera injusta. Otro sujeto, con ayuda de un bisturí, abrió el estómago de Gerardo y extrajo hígado, riñones, páncreas, corazón y demás órganos que pudieran ser útiles para la venta, pues esta secta delictiva se dedicaba a vender todo lo extraído de sus víctimas en el mercado negro a muy buen precio. Al día siguiente, los noticiarios notificaron que un hombre de nombre Gerardo Páez estaba desaparecido junto a otra decena de personas en la ciudad. Un par de días después, se descubrirían las atrocidades que la secta había estado haciendo.
Las investigaciones llevaron a los detectives hasta el viejo hotel, donde, al entrar y subir a la habitación 131, se encontraron con los horrores más bestiales de la naturaleza humana. El aroma era terrible, y ante sus ojos se encontraba lo que quedaba del cuerpo de Gerardo, ya en un estado de avanzada putrefacción, y a docenas de ratas alrededor de él comiendo de su carne. A Rosario y a la secta jamás los atraparon, y seguro fueron por ahí por el mundo cometiendo muchas más atrocidades como estas. Lamentablemente Gerardo encontró la muerte en las solitarias noches de la gran ciudad. Fue devorado por los instintos urbanos de las personas que han sido corrompidas por la parte más perversa de la naturaleza humana, dejando así pensar que se debe poner mucha, pero mucha atención en las personas que recién lleguemos a conocer, no sea que eso les lleve a ser víctimas de un crimen, como en este caso le pasó a Gerardo en su encuentro con aquella secta.